tampoco es mucho porque tomar... Un grupo de los tiguerones ingresó esta tarde a TC Televisión en Guayaquil con armas, dinamita y granadas y retuvo a los trabajadores que fueron rescatados por la policía. El presidente de la República declara el estado de guerra y ordena neutralizar a 22 organizaciones delictivas que son declaradas terroristas. Las víctimas de TC Televisión cuentan la pesadilla que vivieron y que en total duró un par de horas. El Ministerio de Educación dispone que las clases serán virtuales hasta este viernes. Otros servicios se acomodan al cambio de horario por el toque de queda. El juez Felipe Córdoba pide al Interpol que busque y capture a Javier Jordán en Estados Unidos y Daniel Salcedo en Panamá, procesado por el caso Metástasis. Un tornado arrasó con la costa de Panamá City Beach en Florida. Decenas de autos fueron destruidos, casas afectadas y árboles virados. Amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar Ecuador en vilo. En estos momentos, un grupo delincuencial se tomó las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil esta tarde y secuestró a sus trabajadores. Ingresaron con armas, dinamita y granadas para retener a los colaboradores de ese medio de comunicación. El hecho fue transmitido en vivo. Pasadas las 14 horas, un grupo de delincuentes portando armas cortas y largas, dinamita, granadas y hasta machetes, irrumpieron en las instalaciones de TC Televisión ubicadas al norte de Guayaquil. Buscaron llegar al estudio donde las cámaras estaban prendidas. Sometieron al personal administrativo, técnico y periodístico. Y lo que querían es encender los micrófonos. Ultrajaron a los trabajadores y los amenazaron con sus armas. Con violencia y golpes, los rehenes fueron colocados en el piso del estudio de transmisión. 10 delincuentes se muestran frente a las cámaras, unos con pasamontañas y otros con rostro descubierto. Con escopeta en mano, uno de ellos obligó al periodista José Luis Calderón que suplique porque la policía no entre. ¡Que se vaya la policía! Él lo hizo frente a la cámara, aunque su voz era poco audible, pero su gesto de súplica lo decía todo. Dile que tenemos bombas. Los segundos de mayor pánico ocurrieron cuando el delincuente le coloca un taco de dinamita en el bolsillo de la chaqueta del periodista. Otro, mientras tanto, transmite videos en directo desde su celular y enfoca a los demás rehenes temerosos que suplicaban que no llegue la policía. Por favor, tenga humanidad, señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Ese era precisamente el mayor temor para los antisociales. Estamos al aire para que sepan que no se juega con la mafia, fue uno de los mensajes que se alcanzó a escuchar. Abrazados entre compañeros, alrededor de 15 rehenes que se vieron en cámara, vivieron minutos eternos. Desde que se tomaron el estudio hasta que llegó la policía pasaron 12 minutos. Y tras los primeros disparos que se escuchan, los delincuentes salieron despavoridos. Intentaron ocultarse y para escapar usaron 5 rehenes. La cámara se mueve desde su posición inicial y lo que quedan son imágenes de gente en el piso, levantándose, buscando por dónde salir. Aterrorizados. Los antisociales quedaron acorralados. El secuestro de TC Televisión estuvo al aire en Televisión Nacional durante 15 minutos. La operación en total duró 2 horas. Un operativo policial puso a salvo a los trabajadores de TC Televisión y detuvo a 13 delincuentes quienes protagonizaron la incursión a ese medio de comunicación. Jacqueline Rodas con las imágenes. Las armas donde yo vea, las armas donde yo vea. Es el momento en el que agentes del Grupo de Intervención y Rescate GIR y del Grupo de Operaciones Especiales GOE de la Policía Nacional ingresaron a las instalaciones del canal TC Televisión. Sometieron a 13 delincuentes que amedrentaron y retuvieron a periodistas, camarógrafos y más trabajadores del medio de comunicación que estaban en el lugar transmitiendo su emisión informativa del mediodía. Ya están identificados, serán procesados penalmente por terrorismo y se incautaron las armas y los explosivos
los que portaban. Sobre las 4 de la tarde se confirmó que todos los funcionarios fueron liberados y lograron salir del edificio. Afuera los esperaban sus familiares. El comandante general de la policía, César Zapata, y el secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, dieron detalles de la operación e informaron a qué grupo de delincuencia organizada pertenecen los detenidos. Creemos de que ellos pertenecen al grupo de los tiguerones. También incautamos varias armas de fuego, 2 armas largas, 2 armas cortas, granadas, 2 granadas y también un material explosivo. 2 vehículos en los cuales se transportaban estos delincuentes van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo. No vamos a permitir eso. Un operativo muy valiente, muy profesional, de extremado peligro, donde el primer objetivo era, como corresponde, salvaguardar la vida de los funcionarios del canal. Concluido el operativo, ingresó personal de criminalística para levantar indicios que servirán para el juicio que impulsarán las autoridades. La Fiscalía confirmó que prepara la audiencia de flagrancia para las próximas horas. Y ahora vamos hasta el cuartel Modelo de la policía con Merlin Ochoa para contarnos los detalles del operativo del rescate a los colaboradores de TC Televisión. Merlin, adelante, te escuchamos. Cuando son las 7:06 de la noche, en efecto, me encuentro en el cuartel Modelo en el norte de Guayaquil y aquí están los 13 detenidos que fueron capturados en las instalaciones de TC Televisión aproximadamente a las 2:20 de la tarde, según los datos que nos han proporcionado. Más o menos, ¿qué tiempo duró que ustedes lograron ingresar? Vamos a hablar con el comandante zonal, el general Víctor Herrera. Bueno, aproximadamente a las 2:30 y cuando la policía recibió la alerta a través del ECU 911 y diferentes medios, inmediatamente se activó tanto el eje preventivo, investigativo y las unidades tácticas. Acudimos al lugar de manera inmediata y luego de implementar el código 3 se realizó un cerco en el lugar y para lograr justamente a través de la verbalización, es decir, de la primera etapa para poder gestionar la negociación de rehenes, poderlos poner y neutralizarles a estas 13 delincuentes. Para ubicar, ¿ellos estaban físicamente en la sala principal o también existían rehenes en otras áreas? Bueno, tenían 2 rehenes, tenían unos en la plaza, en la sala principal, otros en la parte superior, es decir, sobre las escaleras donde estaba la iluminación. Se procedió a verbalizar, ese momento se evacuó, son alrededor de 40 personas que estaban en el canal, pero en sí, en el set principal, estuvieron alrededor de 10 cuando nosotros ingresamos. Encontraron explosivos, escuchamos hace un minuto el comandante general que hablaba, ¿qué tipo de explosivos eran? ¿Dónde estaban? Sí, son tipos de explosivos de tipo industrial, el uno es una granada de uso militar, el otro es un tipo de explosivo emulsión que también se utiliza en la industria minera. Ese estaba ya cebado, es decir, estaba listo para ser activado. Encontramos 2 armas largas, 2 armas cortas y una subametralladora. Cabe destacar también que luego de hecho el levantamiento pudimos determinar que de los 13 detenidos, uno es de nacionalidad extranjera, es decir, es venezolano, los 12 son ecuatorianos y de los 2 son menores de edad. ¿Estos explosivos estaban en qué área específicamente? Porque en vivo se vio que se colocó en el cuerpo de un comunicador. Bueno, uno se encontraba tanto en el escenario y el otro en el corredor. Lo importante que aquí nosotros pedimos como Policía Nacional es que este delito sea calificado como un acto terrorista. Recordemos que el estado de conflicto armado interno le cobija a la Policía Nacional para realizar diferentes acciones, tomando en consideración el uso progresivo de la fuerza y la etapa de verbalización, se logró neutralizar y que estas personas prácticamente se rindan. ¿Cuántos de los detenidos tienen antecedentes penales? Bueno, luego de hecho el levantamiento no tenemos antecedentes penales, vemos que la edad está oscilando entre los 16 hasta los máximos 25 años. Estamos en un conflicto interno armado, ¿cuál va a ser el proceder de ustedes y cómo debería de reaccionar también la comunidad? Bueno, desde la mañana hemos tenido el atentado al UPC de Tenguel, donde hay daños materiales, tenemos en lo que va del transcurso del día hasta esta hora 8 personas fallecidas, tenemos también 2 personas heridas, tenemos 2 delincuentes abatidos y también dentro de la evaluación que hemos logrado tenemos 14 personas detenidas. Una vez que tenemos este estado de excepción, ¿cuál va a ser el despliegue que ustedes van a tener? ¿Cómo van a coordinar las acciones con las Fuerzas Armadas? Bueno, hemos coordinado con Fuerzas Armadas y tenemos desplegado a nivel de todos los 12 distritos del personal, especialmente en los lugares donde hubo mayor incidencia de vehículos que fueron incinerados y ahí se está enfocando la prevención para nosotros actuar de manera coordinada.
Gracias al comandante zonal, el general Víctor Herrera, y los 13 detenidos por este caso están aquí en el cuartel Modelo, porque junto a estas instalaciones también está la Fiscalía. Ellos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos que se tiene previsto se realice la tarde de este miércoles. Gracias, Merlin, por tu informe. A esta hora nos vamos a enlazar con Henry Dueñas, también en vivo. Él está en los exteriores de TC Televisión en el norte de Guayaquil, escenario de los hechos terroristas de esta tarde. Henry, adelante, te escuchamos. En estos momentos la transmisión de TC Televisión está apagada y así lo han manifestado y será hasta el día domingo. Volverán a prender los transmisores el día lunes, es lo que nos han informado ciertos colaboradores de este medio de comunicación. En lo que se refiere a tanto al resguardo policial y militar que existía en los exteriores de este medio de comunicación televisivo, pues ellos se retiraron del lugar y ahora pues es una vía desolada, donde aquí solamente existen vehículos de otros medios de comunicación y también pues de grupos especializados de las policías en lo que concierne a la policía de criminalística, que son los que se encuentran en el interior de las instalaciones y recorriendo las oficinas de TC Televisión para un poco poder encontrar todas las pruebas necesarias que determinen esta acción terrorista, como lo han calificado las autoridades de la policía. Esta es la situación al momento que se vive en los exteriores de este canal de televisión y se está a la espera de que llegue un miembro de la Fiscalía para poder pues ayudar a todo este parte informativo que se tendrá que realizar. Gracias, Henry, por tu informe desde los exteriores de TC Televisión en el norte de Guayaquil, medio de comunicación que, como ya lo han mencionado, ha suspendido su transmisión por lo ocurrido esta tarde. El presidente Daniel Noboa decretó el estado de guerra y dispuso a las Fuerzas Armadas neutralizar a los grupos delincuenciales que llevan acciones de terror en el país. Francisco Garcés explica más detalles del documento. El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un decreto con el que declaró el estado de guerra en el país e identificó 22 organizaciones delincuenciales como terroristas y actores no estatales beligerantes. Son los Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Corbicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P-27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. El presidente ordena a las Fuerzas Armadas la realización de operaciones militares para neutralizarlos. El decreto complementa el que el presidente firmó este lunes, con el que declaró estado de excepción en el territorio nacional y ordenó la movilización total de los efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Si bien en el decreto el presidente identificó a las 21 organizaciones blancos de la declaratoria de estado de guerra, dispone que sea el Consejo de Seguridad el que actualice ese listado. La declaratoria del Ejecutivo es la respuesta a los últimos actos de terror que se presentaron en 10 provincias del país. En los considerandos del documento, el presidente dice que los actos vividos en las últimas horas distan de ser delincuenciales habituales y se configuran como actos terroristas contra la estabilidad estatal y la integridad territorial. Las operaciones dispuestas a las Fuerzas Armadas se regirán, precisa el presidente, por los principios del derecho internacional humanitario. La declaratoria de conflicto armado interno faculta a las Fuerzas Armadas para usar armamento letal contra los integrantes de los 22 grupos identificados como terroristas. Desde hoy, las Fuerzas Armadas tienen la orden presidencial de neutralizar a esos grupos. El gobierno declaró la guerra a 22 grupos de delincuencia organizada que operan en el país. Desde hoy, las Fuerzas Armadas tienen la orden del presidente Daniel Noboa, como comandante en jefe, de ejecutar operaciones para neutralizar esas organizaciones, identificadas como terroristas.
El reconocimiento de un conflicto armado interno en el país faculta a los militares a emplear armamento y munición letal para cumplir con la disposición presidencial bajo el derecho internacional humanitario, que es un conjunto de normas que permite a los estados aplicar el monopolio del uso de las armas para proteger a la población civil en riesgo. Los 47.000 militares en servicio activo del Ejército, Marina y Aviación pueden utilizar sus armas en defensa propia y de terceros. La legislación ecuatoriana también les ampara en la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, vigente desde agosto de 2022. La información de los sistemas y subsistemas de inteligencia de la Fuerza Pública será compartida para la planificación de las operaciones de seguridad interna. El presidente Noboa encargó al ministro de Defensa Giancarlo Lofredo la ejecución del decreto. Él debe informar los resultados al mandatario. La estrategia militar fue declarada secreta por el Comando Conjunto. Desde esta tarde se reúnen las autoridades de diversas instituciones en el Consejo de Seguridad Pública del Estado en el Palacio de Carondelet. Adriana Bermeo está en el centro de Quito. Cuéntanos, Adriana, ¿hubo ya declaraciones? No, Juan Carlos, las autoridades no se han pronunciado y hasta el momento han salido del Palacio de Gobierno el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y la canciller Gabriela Sommerfield, cerca de las 18:30 y hace pocos minutos el presidente de la Asamblea Nacional. Lo que se conoce es que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado ya terminó y contrario a lo que dijo en su cuenta de X Roberto Isurieta, secretario de Comunicación, no se darán declaraciones. La Secretaría de Comunicación difundirá un video mediante el cual se conocerán las conclusiones a las que se ha llegado a partir del Consejo de Seguridad. Sabemos que a esta hora el presidente y las autoridades de la República están grabando este video y dentro de poco conoceremos cuál será esta transmisión mediante la cual la Secretaría de Comunicación y la Presidencia de la República dará a conocer qué es lo que sucedió en este Consejo de Seguridad. Insistirles, amigos, lo que ha sucedido en esta jornada en la Presidencia de la República. El equipo de Coavisa ha seguido de cerca las diferentes reuniones que ha mantenido el presidente de la República, en primera instancia con la prefecta de la provincia de Esmeraldas alrededor de las 10 horas. Duró aproximadamente una hora. Después de eso también conocemos que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas estuvo reunido no solamente con el presidente de la República, sino con otras autoridades de seguridad. A partir de las 14:45 se intensificó el movimiento en los exteriores del Palacio de Gobierno y se incrementó la seguridad policial y militar, que es la que podemos apreciar hasta esta hora, cuando se encuentra totalmente vallado el alrededor del Palacio de Gobierno. Es la información que tenemos a esta hora. Gracias, Adriana, por tu informe desde los exteriores del Palacio de Carondelet en el centro de la capital. Mientras tanto, el COE Cantonal de Guayaquil se activó ante los hechos violentos registrados en la ciudad y Luisa María Heredia cubrió la reunión. ¿Cuáles fueron los anuncios, Luisa? Sí, Juan Carlos, básicamente dar un balance de lo ocurrido en la ciudad de Guayaquil en esta jornada de hechos violentos. Un total de 650 emergencias que dejaron como resultado 8 fallecidos, sobre todo en 2 eventos múltiples, el uno registrado en un centro comercial del norte de la ciudad y el otro en un almacén de venta de repuestos en Pascuales. Allí fueron victimadas 3 personas. Adicional a esto hay 2 heridos, uno de ellos es un servidor policial que recibió impactos de bala. A todos estos resultados hay que sumarles también que al menos 29 edificaciones estratégicas de la ciudad de Guayaquil fueron blanco de ataques en este día. Esto incluye medios de comunicación, centros comerciales y pues también 5 hospitales. Estamos hablando de 2 hospitales del IES, 2 hospitales que están a cargo del Ministerio de Salud Pública y uno de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. A estas casas de salud ingresaron personas armadas, pero la situación pudo ser controlada después de algún tiempo gracias a la intervención de policías y también de militares. Estuvo presente en esta mesa el alcalde Aquiles Álvarez, quien envió un mensaje al presidente de la República. Vamos a respaldar, siga contando con Guayaquil, con su gente, con su alcalde en esta lucha que hoy a usted le ha tocado liderar. Si usted está aquí como presidente de la República es porque Dios quiso, así como estamos nosotros también. Dios dice en su palabra que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos aferramos a eso, no nos vamos a esconder
Guayaquil ha superado a lo largo de la historia, primero piratas, después pandemias, incendios y muchísimas cosas más. No nos vamos a esconder, vamos a salir adelante unidos, con fe, con fuerza. Cuente con nosotros, presidente, ministro, viceministro Leonel, con el que hemos estado trabajando, con la ministra Valencia, con toda la estructura del gobierno central. Cuenten con Guayaquil. Se lo hemos hecho saber a los diferentes personeros gubernamentales, al gobernador del Guayas, que lo invitamos, no pudo venir porque está trabajando también desde el ECU 911 en San Borondón. Precisamente como resultado de este trabajo coordinado, para el día de mañana el alcalde anunció un operativo que se va a realizar en toda la ciudad desde muy temprano en la mañana durante todo el día, con la participación de agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal, policías y militares para el control de vehículos que circulen sin placas y con vidrios polarizados. Es la información esta. Hoy en Esmeraldas hubo otra racha de atentados con quema de autos y taxis. A la par, una persona fue hospitalizada por quemaduras. Fue cerca de la 1:30 de la tarde cuando en las calles Pedro Vicente Maldonado entre Juan Montalvo y Rocafuerte, en el centro de Esmeraldas, 3 delincuentes prendieron fuego a 2 vehículos que estaban parqueados. En simultáneo, a 17 cuadras, un taxi fue incinerado en el sector de San Martín de Porres Bajo y 4 cuadras más adelante, otro vehículo particular fue incendiado. 10 minutos después, se registraron otros llamados de emergencia en el sector Aire Libre, también centro de la urbe, y Valle Hermoso, al sur de Esmeraldas. A la 1:50, otro vehículo fue incinerado a pocos metros del redondel de Vuelta Larga. Media hora después, otros 2 carros fueron incinerados en el centro de la ciudad. A las 2:30, hubo un ataque en el taller mecánico del municipio, ubicado en La Propicia, sur de Esmeraldas. Una camioneta municipal y una ambulancia resultaron afectadas. 1 hora más tarde, a las 3:30, un vehículo fue quemado en el sector del Cementerio General y 1 hora después se registró otro hecho en la vía a la parroquia rural de San Mateo. En Atacames también hubo alarma. A las 2 de la tarde un vehículo fue incendiado frente a una unidad educativa y a las 4 una camioneta en el sector de El Torino, parroquia Tonsupa. Hasta el momento se reporta una persona herida por quemaduras. Más de 30 atentados se registraron en 10 provincias antes, durante y después del primer día del toque de queda. Fabiola Santana con el recuento de los hechos. Los atentados iniciaron este lunes cerca de las 7 de la noche en Esmeraldas. Un artefacto explotó a un costado del comando de policía en el sur sin víctimas. Un vehículo fue incendiado en una gasolinera y los delincuentes lanzaron un explosivo al interior. Una camioneta fue incendiada en la vía Esmeraldas-Tonsupa. Más tarde, 2 motorizados incendiaron un vehículo en el centro norte de Esmeraldas. También intentaron quemar 3 buses. La policía realizó una detonación controlada. Los atentados se trasladaron a Quito a las 8:30 de la noche. En Chillogallo, en el sur, fue incendiado un vehículo sin placa. En su interior había 2 cilindros de gas. Una mochila con 16 tacos de dinamita fue incendiada en la parte posterior de la UPC San Martín de Porres, sur de Quito. 2 personas fueron detenidas. El puente peatonal de El Trébol fue explotado con dinamita en el sentido Quito-Valle de los Chillos. En Quevedo hubo otros atentados. Un taxi usado como coche bomba explotó en la vía Quevedo-Buena Fe y en la Quevedo El Empalme, en el puente Macul, explotó otro carro. Tenía placas de Pichincha y estaba reportado como robado. En Loja, otros 6 vehículos explotaron. Uno detonó con bomba molotov en los exteriores de un domicilio, otro en la Panamericana Norte, uno tipo furgón en las calles Cuba y Chile, una camioneta en las calles Clorinda Mato y Félix, un vehículo a nombre de un policía fue incendiado en el sector Alamor y otro en Sauces Norte. En Catamayo también hubo un carro quemado en la vía pública. En El Oro hubo más atentados. En la parroquia Río Bonito, ubicado en la vía Guavo-Guayaquil, hubo un enfrentamiento armado con policías. Un camión con cajas de banano fue quemado y a pocos metros se encontró explosivos con el que iban a detonar el puente La Esperanza. Otros 3 vehículos fueron quemados en Santa Rosa, Pasaje y Sabanilla.
En Riobamba, un artefacto explotó dentro de un vehículo estacionado fuera de un domicilio. En Gualaceo, un vehículo explotó en una gasolinera y otra camioneta fue quemada. En Cuenca detonaron 2 explosivos, una bomba panfletaria cerca de una gasolinera y otros artefactos detonaron en un tacho de basura. Un carro también fue quemado. En Archidona fue quemado un vehículo fuera de un hotel y un camión fue quemado cerca de la cárcel. 2 personas fueron detenidas. En Azogues, una plataforma que transportaba 7 vehículos fueron quemados. En Guayaquil lanzaron un explosivo en el techo de una vivienda de la cooperativa El Fortín y en la isla Trinitaria fue incendiado un bus y 2 vehículos cerca del mercado municipal. Cárceles, la debacle del Estado. El gobierno ofrece recompensa por información de Adolfo Macías, alias Fito, y Fabricio Colón Pico. En menos de 48 horas se registró la segunda fuga de un reo de alta peligrosidad, alias Capitán Pico, quien huyó de la cárcel de Riobamba. Fue acusado por la fiscal Diana Salazar de idear un plan para asesinarla. Bessie Granja con el informe. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, ingresó en el plan de recompensas del gobierno. En la publicación realizada en el portal recompensas131.org, se pide a quien tenga información verificada sobre la ubicación de Fito que se comunique gratis al 131 o envíe un correo a informa@recompensas131.org. Este domingo, alias Fito, desapareció de su celda en la cárcel regional de Guayaquil, donde cumplía prisión desde hace más de 10 años. Más de 3.000 militares realizan control de armas, municiones y explosivos. Pero hasta ahora se otorga información de los resultados de estas acciones. En menos de 48 horas de registrarse esta fuga y en pleno estado de excepción, cámaras de seguridad captaron cuando Fabricio Colón Pico se escapó de la cárcel de Riobamba luego de haber sido capturado el pasado viernes en Quito. Alias Capitán Pico, con posibles nexos con la banda de los Lobos, cumplía prisión preventiva por el delito de secuestro. También fue acusado por la fiscal Diana Salazar de querer atentar contra su vida. La fuga fue confirmada por autoridades del cantón, quienes detallaron que fueron 49 los reos fugados de ese centro penitenciario entre la noche de ayer y madrugada de este martes. 12 de ellos fueron recapturados. Los presos fugaron haciendo huecos en las paredes y destrozando las ventanas de las garitas. El gobierno informó que alias Capitán Pico también ingresó al plan de recompensas, por lo que se requiere información para su captura. La tensión continúa en las cárceles del país porque 134 agentes penitenciarios llevan retenidos más de 24 horas. Los presos los usan de rehenes, amenazando así al gobierno para que militares y policías no intervengan en las prisiones. Diego Cuenca describe la situación en 5 presidios. Desde la noche de lunes hasta la madrugada de ese martes, los presos han permanecido en los techos de los pabellones de la cárcel de Cotopaxi. Aún tienen retenidos a 45 guías penitenciarios y a un funcionario del SNAI. En los exteriores, un contingente de 245 policías y militares cubren el perímetro de ese centro. En la cárcel de Turi, en Azuay, los internos todavía controlan la prisión, donde tienen secuestrados a 49 agentes y a 12 personas de la cocina. Amenazan al gobierno con matarlos si no detienen los traslados de los reos a otros centros. Lo hacen en videos que difunden en redes sociales, mientras la tensión en los alrededores está marcada por el hallazgo de tacos de dinamita, que fueron colocados junto a un poste de alumbrado público. La policía cuidadosamente extrajo los explosivos sin que detonen.
En la cárcel de Loja este lunes también estaban retenidos 18 guías penitenciarios, pero finalmente pudieron hacer cambio de guardia y salieron. Pese a eso, los uniformados custodian los exteriores de ese centro. En la cárcel de Machala aún están retenidos los 16 agentes penitenciarios. En el Centro de Rehabilitación de Archidona, en Napo, hay 10 guías retenidos y un funcionario del SNAI. Los uniformados custodian los exteriores del centro carcelario y tampoco han ingresado a rescatarlos. 7 policías fueron secuestrados en 3 provincias en las últimas horas. Merlin Ochoa informa que para uno de los raptos, los delincuentes explotaron un patrullero. El patrullero explotó en la vía El Empalme Quevedo en la provincia de Los Ríos a las 7 de la mañana de este martes, dejando el vehículo envuelto en llamas. Según versión oficial, los 3 uniformados que iban allí fueron secuestrados. Ocurrió cuando salieron de la unidad policial en el sector Guayacán. 20 hombres armados con fusiles a bordo de 4 carros los interceptaron, los raptaron y lanzaron el explosivo, cuyo estallido se escuchó a 10 cuadras. Cerca de la zona hay un plantel educativo, no se registraron heridos. En cámara de seguridad quedó registrado cuando 9 hombres armados a pie y en motos ingresaron a las 8 de la noche en la unidad de policía comunitaria del barrio Wilson Franco Cruz en Puerto Bolívar, Machala. Allí sometieron a 3 uniformados para secuestrarlos. 2 fueron llevados a empujones a un bote en uno de los muelles del estero Guailá, mientras que el otro intentó poner resistencia y fue golpeado y arrastrado. La policía realizó un operativo. Los agentes se enfrentaron a tiros con delincuentes en el sector de Río Bonito, en la vía El Guabo, Guayaquil, que iban en 2 vehículos sospechosos. Uno de los carros perdió pista y cayó al río. Sus ocupantes huyeron, mientras que la camioneta interceptó a un camión con cajas de banano y fue incinerado. A los pocos metros del lugar se hallaron explosivos. A las 9:30 de la noche en el sector de Llano Grande, en el norte de Quito, se reportó el secuestro de un policía quien estaba en la UPC a punto de terminar su guardia. Según las autoridades, 2 delincuentes en un auto llegaron fingiendo un auxilio y minutos después lo raptaron. Tras la toma de TC Televisión se registró el cierre de locales y centros comerciales, evacuación en instituciones, colegios, universidades y también alarma en centros de salud. Fabiola Santana informa sobre el nerviosismo en la ciudadanía. Con la toma de TC, el nerviosismo y el caos se propagaron. En videos publicados en redes sociales se observa a estudiantes evacuando con desesperación la Universidad de Guayaquil. Se hablaba del ingreso de antisociales, pero la policía lo descartó y dijo que respondió al pánico de los universitarios. En la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en Los Ríos, se registró un panorama similar. Estudiantes y docentes corrían y salían del recinto universitario. Padres retiraron a sus hijos de colegios como el 28 de mayo en Guayaquil. En redes sociales se reportaban alertas de intentos de irrupciones de delincuentes en hospitales como el Monte Sinaí y Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Sin embargo, la policía permanecía en los exteriores. En la terminal terrestre de Guayaquil hubo caos y las actividades fueron suspendidas. El pánico se trasladó a los centros comerciales como el Albán Borja de Guayaquil y Centro Norte de Quito, donde hubo evacuación masiva y cierre de locales, y el Recreo en el sur de Quito. Se difundió igualmente un video en el que se observa a comerciantes cerrar negocios en la calle J en el sur de Quito. Frente a la crisis, instituciones públicas como la Asamblea, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General y Plataforma Financiera suspendieron sus actividades y ordenaron teletrabajo. Hombres armados intentaron ingresar esta tarde al hospital Teodoro Maldonado Carbo en el sur de Guayaquil. Sin embargo, militares llegaron a tiempo para impedirlo. Luis Alfredo Zúñiga tiene un informe desde esa casa de salud. ¿Cuál es el ambiente en estos momentos, Luis Alfredo? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, a esta hora estamos en los exteriores
del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el sur de Guayaquil. Iniciamos indicándoles que ya a esta hora se puede observar ya relativa calma en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, específicamente en el sur de la ciudad. Ya hay poco movimiento. Hace poco también se retiraron tanto policías como militares que llegaron a este punto. El motivo de que ellos hayan llegado es que cerca de la 1 de la tarde circuló a través de redes sociales, y vamos a ver en imágenes, un video que llamó sin duda la atención y generó alarma a la ciudadanía, y es que varios hombres armados intentaron tomarse esta casa de salud. Logramos conversar con algunas personas que se encontraban en el sitio a esa hora. Indicaron que desde el lado de consulta externa hablamos de decenas de hombres armados. Lograron llegar hasta el área en donde nos encontramos, que es la de emergencia, e intentaron ingresar a la casa de salud. El personal, por supuesto, fue intimidado, intentaron ingresar. Los guardias del sitio trataron de repeler o contener a estas personas para que no ingresen. Una vez que circula el video a través de redes sociales, llega hasta este punto tanto policías como militares. Logramos hablar con los militares, cerca de 12 llegaron al lugar e indicaron que en efecto se encontraron con los hombres armados, lograron repelerlos y evitar que puedan ingresar a la casa de salud. Por ende, no hubo personas fallecidas, tampoco hubo personas heridas ni ningún secuestrado. Esto, insistimos, ya que los elementos de seguridad, tanto policía como Fuerzas Armadas, lograron llegar a tiempo para repeler a los hombres. A esta hora de la noche pudimos observar también hace pocos minutos, tanto policía como Fuerzas Armadas se retiraron ya del nosocomio, sin embargo hacen constante patrullaje. Se ha retomado la calma a esta hora de la noche aquí en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Gracias, Luis Alfredo. Y locales han cerrado en el centro de Guayaquil por temor a saqueos tras los hechos violentos de esta tarde. Estefanía Arias está en la 9 de octubre y García Avilés en el centro. ¿Cuál es el panorama en esa zona, Estefanía? Un panorama bastante botado a esta hora, Juan Carlos y amigos televidentes, cuando son las 19:39. Un panorama completamente desolador en pleno casco comercial de Guayaquil, considerando que estamos en la 9 de octubre, una de las vías principales de aquí, de la ciudad. Y de hecho los locales comenzaron a cerrar prácticamente desde las 2:30, 13 de la tarde, y ya vemos que es un panorama que no suele suceder a esta hora en la ciudad, pues considerando la gran cantidad de negocios y comercios que hay. Tampoco, como vemos, no hay transporte, no hay tampoco personas caminando, son pocas las que están prácticamente aquí sentadas en el centro de Guayaquil. Pero nosotros, para llegar a este punto, hemos recorrido también el norte y parte del cantón San Borondón, y pues las calles de estas localidades también estaban completamente desoladas. Y hay que también anunciar a los televidentes que la Federación Provincial de Transporte Urbano del Guayas, la FETUC, emitió un comunicado en el que indicó que van a suspender y que está suspendido paulatinamente el servicio de transporte urbano ante las condiciones de inseguridad. Y recalcan en este comunicado que retomarán las actividades en su totalidad cuando se den las garantías para el control y orden por parte de policías y Fuerzas Armadas. Asimismo, otro de los servicios básicos que ha sido suspendido aquí en la ciudad de Guayaquil es el servicio de la recolección de basura. Urbaceo lo indicó a través de sus cuentas en sus redes sociales, en el que la recolección, barrido y transporte de desechos pues está suspendido, y que solicitan a la ciudadanía los desechos mantengan dentro de casa hasta nuevo aviso. Este es el panorama que se vive a esta hora en Guayaquil, un panorama bastante desolador y botado, pues debido obviamente a todos los hechos que hemos registrado y que hemos ya visto que han ocurrido en las últimas horas en Guayaquil. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos y tomando el pulso a lo que sucede en las calles de aquí de Guayaquil. El ingreso de delincuentes al canal TC Televisión provocó pánico e incertidumbre a los trabajadores que fueron retenidos. A continuación, el relato de cómo vivieron aquellas horas. Aquí está. Sí, vale, préndelo. Ya, pero no lo toques mucho porque tomar eso. La alarma de emergencia se activó a las 2 de la tarde, luego de que un grupo de hombres encapuchados ingresaron al canal en menos de un minuto.
evadieron la seguridad de la garita y llegaron hasta el departamento de noticias. Entraron como 30 personas armadas. Estábamos con una emisión al aire cuando de repente comenzaron a gritar, entran, gente armada, corran, escóndanse, y nos escondimos los respectivos periodistas que estábamos ahí en la redacción. Era la hora del almuerzo y algunos estaban en el comedor cuando de pronto escucharon gritos y disparos, que les dio tiempo para esconderse en bodegas y terrazas. Nosotros estamos al lado del estudio, en la oficina de nosotros. Rompieron todos los vidrios, tuvimos que encerrarnos en mi oficina, apagar la luz, poner unos muebles ahí de tranca y sostenerlos. Resulta que buscaban específicamente a un compañero y como no lo encontraban comenzaron a pegarnos en la cabeza a decir dónde estaba, dónde lo escondíamos. Pero no, era como quien dice, el trofeo de ellos conseguir a ese compañero nuestro. Mientras la transmisión continuaba, se veía cómo golpeaban y apuntaban con armas a rehenes. Los delincuentes estaban furiosos porque debían mandar un mensaje al país y no lo lograron. Testigos aseguran que todo el tiempo uno de los encapuchados recibía instrucciones por el celular. Estaban armados hasta los dientes, había gente joven, otros como que estaban drogados y alcoholizados, fusiles, recortadas, repetidoras, pistolas. Minutos más tarde llegó la policía y liberó a los rehenes. Uno a uno fueron saliendo los colaboradores de terrazas, oficinas y bodegas hasta reunirse con sus compañeros en espacios seguros. Y en estos momentos el canal TC Televisión ya está transmitiendo su noticiero. Hace pocos minutos retomaron su programación pese a lo que acabamos de ver que ocurrió en la tarde de este día. La Asamblea Nacional respalda al presidente de la República en las acciones tomadas en materia de seguridad. Los legisladores ofrecen indultos y amnistías para garantizar el trabajo de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. La reunión fue convocada de emergencia y estuvieron los miembros del Consejo de Administración Legislativa, los jefes de bancada y asambleístas representantes de otras organizaciones políticas. Después de una reunión reservada, anunciaron su decisión de respaldar las acciones realizadas por el gobierno nacional en materia de seguridad frente a la actual crisis para restablecer la paz y el orden en el país. Nos encontramos trabajando en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas que representamos. La situación actual exige colaboración y cohesión. Estamos comprometidos en abordar este desafío con responsabilidad y de manera conjunta. Y ese apoyo va también a la policía y las Fuerzas Armadas. Reconocen su esfuerzo para preservar la seguridad, la paz y la vida de los ciudadanos. Por eso, actuarán en favor de las fuerzas del orden cuando sea necesario. Este respaldo incluye la adopción de indultos y o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de estos estamentos. El oficialismo reconoció el apoyo de todos los bloques legislativos. Destacó la voluntad de los legisladores para agilitar la aprobación de normas que se tramitan en materia de seguridad. Resaltan la unificación de 41 proyectos de reforma al Código Integral Penal, texto que debatirá la Asamblea en los próximos días. La bancada de Construye, además del respaldo a estas acciones, pidió otras medidas al presidente. Pidamos apoyo a países expertos en lucha antiterrorista para poder someter a la delincuencia y que actúen lo más pronto posible grupos de tarea de fuerza letal contra los criminales. Desde el correísmo sumaron la necesidad de tomar acción urgente en las cárceles del país. Y esto implica militarizarlas, sea hoy, sea mañana, militarizar las cárceles y de esta forma ir recuperando el control y la autoridad. Los sectores independientes piden darle otra institucionalidad al sistema carcelario, tema que ya fue propuesto por la Asamblea. Uno de los cambios fundamentales que se dio es que el SNAI pase a una categoría de ministerio. Hoy todavía no se ha cambiado esa decisión, la tiene que tomar el Ejecutivo. Las bancadas también acordaron que el control político de fiscalización lo realizarán con oportunidad y prudencia. Dicen que no obstaculizarán las funciones de las autoridades. Consulta. ¿Y qué soluciones trae?
La Corte Constitucional aclaró que no ha recibido preguntas adicionales para la consulta popular, pero el viceministro Esteban Torres aseguró haber entregado otras 9. Según expertos, que sean más interrogantes pone en riesgo el referendo. Luisa María Heredia con el informe. A la Corte Constitucional no han llegado más preguntas para la consulta popular que impulsa el gobierno de Daniel Noboa. Ante la información difundida en los diferentes medios de comunicación, este máximo organismo de justicia constitucional informa que hasta el momento no se ha recibido preguntas adicionales relacionadas a la consulta popular, diferentes a las ingresadas con fecha 2 de enero, dice un comunicado difundido por el organismo la mañana de este martes. Esto pese a que la tarde de lunes el viceministro de Gobierno Esteban Torres acudió a la sede de la entidad para entregar, según aseguró a la prensa, un bloque de 9 preguntas más que se sumaban a las 11 ya presentadas. Incluso horas después, en un chat oficial de esa cartera de Estado, se difundieron 3 preguntas que planteaban reformas para la Fiscalía, la integración del Consejo de la Judicatura y un Consejo de Judicatura transitorio. De la información que tengo, una cosa es la entrega digital. Entonces, esa entrega digital se hará o esta tarde o mañana de mañana. En total, el gobierno ha dado a conocer 23 interrogantes. Muchas, considera el exministro de Gobierno Henry Cucalón. Mi preocupación es que al sumarse a las otras preguntas de plebiscito, prácticamente de un sondeo, intrascendentes, puedan contaminar a la consulta popular. Muchas preguntas van a ser de difícil, a lo mejor, comprensión del ciudadano. Lo que debería hacer ahora el gobierno, sugiere Carlos Aguiñaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, es retirar las primeras preguntas presentadas. Sí es mejor tener 10, 12 temas como máximo, ¿no?, para una consulta popular, para no agobiarle justamente al ciudadano. El tema es que debería hacerse una selección de qué temas realmente en este momento son prioritarios. Esteban Ron, experto en legislación electoral, centra sus esperanzas en la revisión que hará la Corte Constitucional. Vamos a apelar, como bien dices, a que la Corte Constitucional module, fusione y deje un texto, digamos que digerible para el ciudadano. Técnicamente a un ciudadano común votar entre listas de candidatos le toma entre 2 y 3 minutos, pero para responder preguntas de referéndum necesita mínimo 5 minutos en las urnas, dependiendo de la cantidad. A rescatar el centro. El metro de Quito podría potenciar el turismo del centro histórico. Sin embargo, hoy la inseguridad, el tráfico vehicular, las ventas informales también aquejan a la zona, que tiene un alto potencial por su memoria histórica. Carla Delgado describe el panorama. Unas 40.000 personas abandonaron el centro histórico desde hace 2 décadas. Y se estima que unas 22.000 más dejen el casco colonial hasta el 2030. Así, el centro perdería la mitad de su población. ¿Qué ha motivado la salida de sus residentes? La mayoría apunta a la inseguridad como factor determinante. Inseguridad que no se había combatido y que se agudizó con la pandemia. El centro cuenta con 410 policías. No es el número adecuado, tomando en cuenta que además de los 30.000 residentes, esta zona histórica tiene una población flotante de 300.000 personas que llegan a diario, como empleados públicos y privados, comerciantes y estudiantes. El ideal es 570 para cubrir todo el modelo de gestión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 32 unidades de policía comunitaria. Cada una debería funcionar con un oficial y 10 servidores policiales. Y al momento no tenemos ese contingente. Según la policía, el robo a personas es el principal delito. A esto se suman las riñas que generan quienes deambulan. Al centro le sobran los problemas. Vendedores informales, habitantes de calle, drogodependientes, alcoholismo, entre otras situaciones. Y aunque hay lugares que lograron ser recuperados, como La Ronda, que inició su plan de rehabilitación en 2006, esta calle hoy luce desolada. Porque no estamos hablando de seguridad de La Ronda. La Ronda tiene una seguridad 100% confiable. Lo no confiable son los alrededores. Un lugar que no pierde su encanto.
cuna de artesanos que despierta admiración entre los turistas. La inseguridad es una problemática que obliga a los comerciantes a cerrar sus puertas de forma anticipada. El centro se apaga a las 6 de la tarde. En esta zona pedimos mucho la seguridad. Vemos en la mañana y en la tarde policías. En las noches ya 1 o 2 contados son las policías que se encuentran por este lugar. Y aunque el casco colonial está rodeado de sitios históricos, emblemáticos y de calles pintorescas, pocos turistas lo transitan en la noche. Son los habitantes nocturnos los que invaden sus calles, los mismos que deambulan el día, pero en la noche se apropian con más confianza de estos espacios. Retomamos la información en el Palacio de Gobierno, donde se reunió el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Adriana Bermeo se mantiene en ese punto. Adriana, ¿hay algún pronunciamiento ya? Exactamente, Juan Carlos. Hace pocos minutos la Secretaría de Comunicación ya publicó el video en el que interviene el almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que junto a Mónica Palencia, ministra de Gobierno, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, y Arturo Félix Wong, secretario de la Administración Pública, y en su parte posterior se encontraban miembros de las Fuerzas Armadas, señaló que el presidente Daniel Noboa les dio la misión que estableció a partir del decreto, que es desde este momento todo grupo terrorista identificado se ha convertido en un objetivo militar. Escuchemos lo que dijo Jaime Vela. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. Ese fue el mensaje de Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en un video que duró menos de 2 minutos y en el que no aparece el presidente de la República, luego de que el Consejo de Seguridad del Estado concluyó cerca de las 18:30. Se conoció de este video hace apenas 15 minutos, que es la resolución como la conclusión de este Consejo de Seguridad. Mientras tanto, la seguridad se mantendrá aquí en el centro histórico de Quito, que está fuertemente resguardado por policías y militares. Nosotros continuaremos pendientes de la información que se genere desde la Presidencia de la República. Las clases presenciales fueron suspendidas en todas las instituciones educativas del país. Diego Puente detalla cuáles son los otros servicios alterados por la emergencia que enfrenta el país. Las clases presenciales fueron suspendidas en todo el país hasta el viernes. Los estudiantes de los establecimientos fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales tendrán clases virtuales según lineamientos del Ministerio de Educación. Las universidades también suspendieron las actividades académicas y administrativas este martes y cada una definirá cómo trabajar durante la semana.
La Dirección de Aviación Civil dispuso a los operadores de los aeropuertos que fortalezcan las seguridades. En Quito y Guayaquil se dispuso que solo los pasajeros puedan ingresar a las terminales con los documentos de viaje sin acompañantes. Los vehículos que ingresen a las zonas para dejar o retirar pasajeros tendrán revisiones aleatorias y se reforzará el control y revisión a pasajeros y equipajes. Quienes tengan vuelos durante las horas de toque de queda deben llevar su pasaporte y boleto de embarque para presentarlos en los controles en las vías. Los acompañantes deberán llevar una copia del ticket para demostrar que van a dejarlos o retirarlos. En Cuenca se suspendió el servicio de buses urbanos. En Guayaquil se cerraron las terminales terrestres. La gente tuvo que transportarse en vehículos de todo tipo. En Quito se suspendió la medida de pico y placa. El tránsito colapsó por la cantidad de personas que buscaban regresar a sus casas. El metro mantuvo sus operaciones. Solo se habilitó una puerta de acceso por parada, lo que provocó largas colas. El sistema estuvo militarizado desde la mañana y se mantienen revisiones en maletas para evitar ataques en las estaciones. El registro civil suspendió la atención hasta una nueva disposición y el Consejo de la Judicatura solicitó la militarización de las unidades judiciales y otras dependencias de esa función. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional movilizarán a todo su personal operativo para cumplir con el estado de excepción. Se priorizará a las zonas más conflictivas de 5 provincias. Paul Romero con el informe. Con la declaratoria de estado de excepción por grave conmoción interna, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional movilizaron a las primeras unidades tácticas a los lugares más conflictivos del país. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas fue una de las primeras. Anoche y esta madrugada salieron a las calles de la ciudad, entre las más afectadas por la violencia criminal, una docena de patrullas con más de 30 militares cada una. En vehículos tácticos y con trajes antimotines patrullaron sus calles. 13 personas fueron detenidas por tenencia ilegal de armas. La movilización de las Fuerzas Armadas será complementaria a las acciones de la Policía Nacional, según el decreto firmado por el presidente Daniel Noboa, quien tomó la decisión un día después de la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, ante la fuga de uno de los delincuentes más peligrosos del país, alias Fito, y el secuestro de policías y guías penitenciarios. Para los próximos 60 días, la policía desplegará más de 40.000 uniformados a escala nacional y las Fuerzas Armadas 30.000 soldados. Se utilizará todo el parque automotor disponible y aeronaves para control y transporte de personal. El estado de excepción es para todo el país, pero se priorizarán las zonas consideradas más conflictivas de 5 provincias: Los Ríos, Guayas, Manabí, El Oro y Esmeraldas, en donde los comandos operacionales son los encargados de planificar y ejecutar los planes según los informes de inteligencia. Hasta que el Ministerio de Finanzas destine los recursos para la movilización militar y policial, cada institución destinará el presupuesto necesario para las operaciones de control y seguridad. No se ha definido el presupuesto. En cada estado de excepción que firmó el anterior gobierno, las Fuerzas Armadas gastaron en promedio $2.300.000 para la logística. Un monto similar gastó la policía. El gobierno incorpora cambios a su propuesta de consulta popular y resuelve enfrentar a la criminalidad con acciones extraordinarias. El asedio criminal al Estado en su conjunto plantea un nuevo escenario al presidente Daniel Noboa, quien hasta el momento se muestra dispuesto a corregir sobre la marcha. La crisis se convirtió en estímulo y el presidente cambió en un día. La primera consulta popular, con apenas 9 preguntas, de repente se volvió demasiado pesada, no le cabía una observación más. Y ahí, donde unos pedían un paso hacia atrás, Daniel Noboa resolvió ir hacia adelante. Ello ameritó un cambio en el discurso y en la acción, el pasar de la propuesta que prefería no abordar los temas en los que el país se confronta, a que sea el pueblo el que resuelva los asuntos que dividen conceptualmente a la nación. Entendiendo que es para eso que se hacen los referendos, las consultas, que para eso es también la democracia. No vamos a negociar con terroristas. En un día, el gobierno modificó su estrategia de seguridad al incorporar un estado de excepción como reacción a la violencia, un hecho que recuerda a su antecesor y genera una duda legítima. Acción con la que Noboa tiene la oportunidad, pero también la obligación de dejar en claro que el problema no es la herramienta, sino su aplicación. Que el problema no es el arado, sino quienes tiran de él. En un día el presidente responde y anuncia y dispone. Ahora el país espera una ejecución de acciones contundentes. En un día demostró que el gobierno sí escucha y que está dispuesto a corregir, que su agenda va en firme pero que es susceptible a modificaciones, porque por sobre la doctrina y la viruta política le apuesta a consolidar un ejercicio de unidad ante el ataque que afronta el Estado. En un día, a este gobierno de 40 días se le rompió el cristal y se ha encontrado ante el abismo de la desinstitucionalización que se adivina profunda, pero aún no está claro cuánto.
Y ante eso, Noboa decide, corrige, se hace cargo. La Fiscalía entregó la información migratoria confirmando que Javier Jordán y Daniel Salcedo, procesados en el caso Metástasis, están fuera del país. Ya está en manos de la policía la solicitud de alerta roja de Interpol enviada por el juez de la causa, informa Jacqueline Rodas. El juez Felipe Córdoba, encargado del caso Metástasis, reconsideró su decisión y solicitó a Interpol que emita alerta roja para la localización y captura de Javier Jordán y Daniel Salcedo, 2 de los 39 procesados. La fiscal general Diana Salazar entregó el parte policial en el que consta información sobre el paradero de Jordán, a quien identifica como socio y administrador de los bienes del narcotraficante Leandro Norero. Está en Miami, Florida. El registro de sus movimientos migratorios señala que su última salida del país fue el 2 de febrero de 2020, desde Guayaquil con destino a Estados Unidos, no por turismo sino con motivo de residencia. También adjuntó la información de sus redes sociales que confirman su ubicación. Javier Jordán tiene 2 órdenes de prisión en Ecuador, una emitida por el delito de asociación ilícita el 3 de agosto de 2020, 6 meses después de que abandonó Ecuador, y la que se dictó el pasado jueves por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Daniel Salcedo no registra su salida del país por los pasos regulares de migración, pero las autoridades colombianas confirmaron a Ecuador que hace 11 días, el 29 de diciembre de 2023, salió de Colombia en un vuelo comercial con destino Panamá. También se conoce que 2 días después, sus 2 hijos, su exesposa y su pareja actual salieron de Guayaquil y llegaron a Panamá. Con la alerta roja de Interpol, Jordán y Salcedo serán buscados en los 194 países que tienen convenio para aplicar la orden internacional de captura y pueden ser deportados a Ecuador para que ingresen a la cárcel y comparezcan al proceso penal. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, mencionado en los chats del caso Metástasis, rindió su versión en la Fiscalía. A su salida, desestimó cualquier vinculación con la red del narcotraficante Leandro Norero. Dijo que no conoce a los procesados y explicó las preguntas que le hizo la fiscal y cuáles fueron sus respuestas. La Fiscalía me ha hecho preguntas respecto a 3 chats en específico donde aparece mi nombre. Entre ellas una conversación tripartita entre el señor Norero, entre el señor Global Pax y un señor Larry. Y le he dicho que obviamente pues que desconozco, no conozco a ninguno de los 3. También hay un chat donde se pasa mi supuesto contacto telefónico entre ellos. Y también he dicho que desconozco y que es algo obviamente pues que no tengo el dominio sobre aquello, ¿no? Retomamos ahora el enlace con Merlin Ochoa desde el cuartel Modelo. Hay más novedades sobre los detenidos en torno al ataque terrorista a las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil. Adelante, Merlin. Aquí en el cuartel Modelo, en el norte de Guayaquil, continúan las 13 personas que fueron detenidas dentro de las instalaciones de TC Televisión, también en el norte de la ciudad. 2 de los aprehendidos son menores de edad y están a la espera del barrido electrónico, que es una prueba técnica científica para tratar de determinar si utilizaron armas de fuego o explosivos. Vamos a hablar nuevamente con el comandante zonal, el general Víctor Herrera. Cuéntenos un poco, estas 13 personas, ¿dónde estaban exactamente y cuántos rehenes tenían? Bueno, al interior y en la primera planta, donde es la sala de grabaciones, se encontraban alrededor de 6 personas. Las otras estuvieron en los baños y 2 estuvieron en la parte superior sobre las cámaras y la iluminación. Es importante las pericias técnicas que va a realizar la policía para determinar el grado de responsabilidad que tiene cada uno. Sin embargo, lo importante también es que estas personas estaban en posesión de armas de fuego. Inclusive las mismas cámaras pudieron evidenciar que no solo tenían armas de fuego, sino también tenían explosivos. Entonces, la calificación de este delito como tal debería ser un acto terrorista, tomando en consideración el pánico y el temor que generan este tipo de incidentes que se dan aquí en la ciudad. ¿Cuántos rehenes tenían y dónde estaban? Bueno, en la parte inferior estaban alrededor de unas 12 personas. Tomemos en consideración que cuando comenzó el evento, es decir, a las 2:30, estuvieron en el canal prácticamente la mayoría de empleados. Estamos hablando de alrededor de unas 40 personas. Sin embargo, luego de realizar el cerco y tomar el control del canal, se pudo evacuar de manera controlada varias de las personas y fueron las que se quedaron en el sala de grabaciones, las últimas que a través de la verbalización y cumpliendo las etapas de la negociación se logró neutralizar y se
sacarles sanos y salvos. Junto a TC está otro medio de comunicación. ¿Ellos ingresaron solo a estas instalaciones o a ambos? Bueno, teníamos esa versión. Inmediatamente posterior al evento se hizo también el barrido al otro canal para tratar de determinar si encontrábamos personas sospechosas. Sin embargo, lo que encontramos alrededor es un vehículo con 5 ocupantes más. Estos 5 ocupantes, después de haber realizado trabajos técnicos y por versión de una de las personas que estuvieron ahí, habían indicado que también habían participado del evento, es decir, también fueron trasladados acá a Fiscalía y el fiscal dentro de las pericias habrá de determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos. Pero estas 5 personas adicionales no estaban dentro de las instalaciones. Estas personas, las 5 adicionales, estaban en un vehículo circulando cerca del canal y a través de la caracterización y la perfilación se logró determinar. Y por versión de esta persona que le indico, se indica que también estuvo y participaron en el evento. ¿Dentro del carro donde estaban las 5 personas encontraron algún indicio? No encontramos indicios como son armas de fuego o explosivos. Sin embargo, se está haciendo el levantamiento porque son 2 vehículos en los que entraron estas personas y el tercer vehículo para ver si están reportados como robados o tenemos alguna. Mientras tanto, no hemos determinado ninguna otra vinculación más. ¿Cuál es la situación de Guayaquil en cuanto a seguridad? Bueno, después de la alerta que tuvimos el día de ayer y por los trabajos que venimos realizando en varios centros carcelarios, tuvimos ya un atentado a Tenguela, uno de los cuarteles de la policía. Teníamos daños materiales dentro del evento y levantamiento. Hasta la fecha tenemos alrededor de 8 personas fallecidas, de ellas varios que tienen una motivación por delincuencia organizada, otras 2 personas que son inocentes y un delincuente que fue abatido por personal policial. Tenemos 2 personas heridas también y de todos estos procedimientos que hemos realizado hasta el momento tenemos 14 personas detenidas. ¿Policías atacados, quizás baleados? Bueno, tenemos un policía en el hospital herido, como le manifestaba, se está siendo atendido para ver el estado de salud que se encuentra él y hasta ahora estamos haciendo con la alerta alta que tenemos, que se tomen todas las predicciones del caso para evitar novedades, especialmente con la ciudadanía y con los servidores policiales. ¿El despliegue que van a tener ahora con el estado de excepción? Bueno, tenemos la participación también con Fuerzas Armadas, lo que buscamos es a través de poder realizar allanamientos y actos urgentes a través de la coordinación con Fiscalía para poder tener resultados con cierta información que mantenemos de los que habían realizado especialmente el evento y el atentado al UPC. Muchísimas gracias, general. Era el comandante zonal, el general Víctor Herrera. Y tanto las 13 personas que fueron capturadas dentro de TC Televisión como los 5 personas o los 5 sujetos que estaban en el vehículo, todos permanecen aquí, en el cuartel Modelo, en el norte de Guayaquil, y están a la espera de la audiencia de formulación de cargos, pues junto a esta instalación también está la Fiscalía. Esta tarde también se reportó un ataque armado fuera del centro comercial Albán Borja, en el norte de Guayaquil. Vanessa Robles está ahí con información sobre las víctimas y daños que dejó ese hecho violento. Vanessa. En el centro comercial del Albán Borja, al norte de Guayaquil, fue otro punto de ataque calificado como un acto terrorista por parte de la policía. Eran las 3:30 de la tarde cuando 10 sujetos a bordo de una furgoneta llegaron hasta este lugar y trataron de ingresar por la fuerza, pero los guardias de seguridad lo impidieron. Esto provocó que los delincuentes disparen contra los agentes y 2 de ellos murieron producto de este ataque. Varias personas también resultaron heridas en la zona donde funciona un complejo judicial, un gimnasio y también una universidad a pocos metros de aquí. Los delincuentes incendiaron 2 carros y 2 motos que estaban dentro del estacionamiento y otros vehículos también quedaron con los rastros de bala en su carrocería. Esto mientras en la avenida del Bombero, minutos después de este hecho, un hombre también fue asesinado a tiros cuando conducía el vehículo de la empresa donde trabajaba. Extraoficialmente trascendió que el fallecido sería un empleado del municipio de Guayaquil. Y a esta hora, en los exteriores del Albán Borja, permanece la policía del distrito Bellavista haciendo el resguardo respectivo y tomando procedimiento. Ahí está la furgoneta donde se movilizaban estos delincuentes. Y hace pocos minutos, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió un comunicado en la red social X. Señala lo siguiente: extremadamente preocupado por la violencia y los secuestros el día de hoy en Ecuador. Los Estados Unidos apoya al pueblo de Ecuador. Estamos listos para brindar asistencia al gobierno ecuatoriano y permaneceremos en estrecho contacto con el equipo del presidente Daniel Noboa respecto a nuestro apoyo.
Un tornado arrasó con la costa de Panama City Beach en Florida. El fenómeno golpeó esta madrugada en medio de la alerta en gran parte del país por clima extremo, con nevadas, lluvias, heladas y huracanes, informa Pedro Jiménez. Así quedó la costa de Florida en el Golfo de México, que esta madrugada recibió el impacto de una tormenta que llegó con lluvia y vientos extremos y que tocó tierra en Panama City Beach con efectos devastadores. Estaba oscuro todavía cuando se registraron estas imágenes con los daños en la zona residencial. Árboles derribados, autos volcados, techos derrumbados y escombros esparcidos por toda el área. Enseguida, autoridades advirtieron que iba a llegar otra línea de tormentas y le pidieron a los residentes que subieran a sus autos y abandonaran el sector. Pero así también había caminos inundados. La franja costera fue la más afectada, así como una extensa región desde la línea de playa hasta 110 kilómetros tierra adentro hacia la localidad de Mariana, ubicada en el condado de Jackson, en la frontera con los estados de Alabama y Georgia. Solo después el fenómeno comenzó a perder fuerza mientras continuaba hacia el norte, dejando atrás estas escenas. Un área de camping con vehículos virados, decenas de casas destruidas, así como negocios y calles bloqueadas, o incluso viviendas arrancadas en sectores urbanos. La zona de la bahía continúa bajo alerta de nuevas tormentas previstas para esta tarde y noche en el mismo lugar. El frío y la nieve afectan gran parte del continente europeo. El Servicio Meteorológico de Francia ha puesto bajo aviso de condiciones extremas a 10 regiones donde 1.000 vehículos están atrapados en carreteras. Reino Unido, Italia y partes de España también recibieron la ola de frío polar que avanza hacia el norte, pasando por Alemania hasta los países nórdicos en Europa Oriental. La nieve y el viento helado disminuyeron la temperatura a 23 grados bajo cero en Polonia. En Letonia se registran 30 grados bajo cero. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció ante la Corte de Apelaciones de Washington para una audiencia en la que la justicia determinará si tiene o no inmunidad para evitar el juicio por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020. Trump enfrenta cargos federales vinculados a los acontecimientos que derivaron en el asalto del 6 de enero del 2021 al Capitolio. Este es uno de los 4 procesos penales que enfrenta Trump para desestimar las acusaciones y avanzar en la carrera presidencial, mientras se mantiene como favorito para ganar la nominación del Partido Republicano para enfrentar a Joe Biden en los comicios de noviembre. Ciudades estadounidenses en la frontera con México presionan al gobierno de Joe Biden por acciones y más recursos para enfrentar la inmigración irregular. Ocurrió durante la visita del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Funcionarios estadounidenses procesaron unas 300,000 personas en la frontera de Estados Unidos con México en diciembre, la cifra más alta jamás registrada. En este escenario, y a punto de que los representantes republicanos abran un proceso de juicio político en su contra, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, viajó a Eagle Pass. Y allí dijo, lo que estamos experimentando en la frontera sur no es exclusivo de Estados Unidos. Todo el hemisferio está afectado por un nivel de migración que no tiene precedentes en la historia. También estamos lidiando con un sistema de inmigración fundamentalmente fallido. Luego de sostener reuniones a puerta cerrada con funcionarios de ciudades fronterizas, hizo un llamado al Congreso para que apruebe un paquete de $6,000 millones destinados a reforzar el control y acelerar las solicitudes de asilo. Mayorkas dijo que han establecido oficinas de movilidad segura para ayudar a los migrantes en Colombia, Costa Rica, Guatemala y Ecuador. Para implementar procesos que permitan a estas personas acceder a ayuda sin tener que caer en manos de contrabandistas. Mientras tanto, hay nuevas caravanas formándose en el sur y en el centro de México, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se están aplicando más filtros para evitar el avance de esos grupos. Inundaciones y deslizamientos en 23 vías dificultan la movilidad de los ciudadanos y también 3 carreteras principales están inhabilitadas. Francisco Garcés describe la situación.
Al menos 6 vías del país siguen afectadas por las lluvias y deslizamientos que interrumpen la circulación normal de vehículos. La principal de ellas es la Loax-Santo Domingo, carretera que cumple hoy el tercer día de bloqueo debido a un deslizamiento que se produjo la noche del sábado en el kilómetro 83. La prefectura de Santo Domingo espera concluir hoy la limpieza del material sobre la carretera y luego hacer explosiones controladas sobre el talud para eliminar el material suelto y dejar habilitado el paso. Aunque la planificación de la prefectura era que esa carretera esté abierta hoy, el trabajo por hacer pudiera demorar su apertura. Otra carretera inhabilitada es la que une Puerto Quito con Río Blanco, porque colapsó una alcantarilla en el kilómetro 150. Su cambio inhabilitará la vía durante los próximos 10 días. Esta es otra de las carreteras que une Pichincha con Santo Domingo y Esmeraldas. El cierre de la Loax-Santo Domingo y la Puerto Quito Los Bancos obliga a que se use la ruta Los Bancos Las Mercedes Santo Domingo como vía principal para unir Pichincha con la costa norte del país. En Imbabura, la carretera Ibarra-Salinas-Lita también está cerrada por un deslave, pero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas prevé que un carril quede habilitado hoy para el paso controlado de vehículos. En esa provincia también está inhabilitada la carretera que une Otavalo, Selva Alegre y Zaguangal por otro deslizamiento en el sector La Vega. En el sur de la sierra está cortada la vía que une Riobamba con Chunchi, cerca de Alausí, por un desprendimiento de tierra y rocas. Otra vía cerrada es la que une Lumbaqui con La Bonita en el norte de la provincia de Sucumbíos, por el deslizamiento de la base de un puente en el kilómetro 28. Las lluvias han afectado otros 19 tramos de distintas carreteras en donde se mantiene el paso controlado de vehículos. 2 policías fueron secuestrados en Pasaje, en la provincia del Oro. Además, se registraron saqueos a varios locales esta tarde en Machala, donde un taxi incluso fue incendiado. Fabricio Lapo con el informe. Todo se alteró. Los habitantes de Machala, Pasaje y Piñas, en el Oro, cerraron los locales ante los saqueos durante la tarde. Las calles en minutos quedaron desiertas en el casco comercial de la capital de la provincia. En la vía La Ferroviaria, al ingreso de la urbe, un taxi fue incendiado por 2 personas a bordo de una moto. Lo mismo ocurrió a las 16:30 con un bus de servicio urbano de Machala, en el sector del Parque Ecológico. Más temprano, una camioneta también fue afectada en la vía La Primavera. Además, en Pasaje, fueron secuestrados 2 policías que estaban en una unidad de policía comunitaria. Los hechos violentos ocurridos en la cárcel de Turi en Cuenca generaron también conmoción entre sus habitantes, quienes este martes frenaron la actividad comercial en varias zonas. Bessie Granja con el reporte. Es el momento cuando la policía llegó al casco céntrico de Cuenca para realizar un operativo tras los nuevos amotinamientos ocurridos en la cárcel de Turi, ubicada en esa provincia. Los incidentes provocaron que decenas de propietarios cierren sus negocios por temor a saqueos o hechos violentos. Edificios públicos como la Gobernación, Municipio y Fiscalía de Azuay reforzaron la seguridad en sus instalaciones. Se espera información oficial sobre la situación de seguridad en el interior de la cárcel de Turi. En Nobol se registró el asesinato de 2 servidores policiales por parte de grupos de delincuencia organizada. La institución confirmó que el hecho violento se dio en el sector 4 de agosto de esa localidad de la provincia del Guayas. Al momento se investiga el caso. Ahora vamos nuevamente a los exteriores del canal TC Televisión en el norte de Guayaquil, donde, como hemos visto, ya ocurrieron hechos terroristas. Henry Dueñas, ¿qué novedades tienes luego de la breve transmisión del canal público esta noche? Más adelante nos vamos a enlazar con Henry Dueñas, pero vamos ahora con Merlin Ochoa, quien continúa con la información sobre los 13 detenidos involucrados en estos actos terroristas en TC Televisión. Merlin, adelante. Cuando
Bueno, son las 8:29. Los detenidos poco a poco están siendo trasladados hacia el área de criminalística. Recordemos que son 13 los detenidos dentro de las instalaciones de TC Televisión luego de un operativo que realizó la policía cerca de las 2:30 de la tarde. Nosotros seguimos aquí en el cuartel Modelo. Aquí las 13 personas se van a someter a un barrido electrónico, que es una prueba técnica científica para determinar si usaron o no armas de fuego o explosivos. Según la información oficial que ha dado hasta esta hora la policía, cerca de las 2 de la tarde, encapuchados y armados, estas 13 personas ya han sido identificadas. Incluso se tomaron las instalaciones de TC Televisión, también ubicado en el norte de Guayaquil. Llegaron al estudio principal mientras estaban en vivo. Los sujetos tomaron como rehenes a varios comunicadores y trabajadores. La policía también nos ha confirmado que otras 5 personas también fueron aprehendidas dentro de un vehículo a pocos metros de TC Televisión, pero en este carro no encontraron ni explosivos ni armas de fuego, por lo que estas 5 personas adicionales, hasta esta hora, no han sido vinculadas directamente al caso de TC Televisión. La policía también confirmó que lo que ustedes están viendo en este momento es el traslado de los detenidos hacia el área de criminalística, donde van a hacer esta prueba técnica científica para determinar si ellos usaron o no armas de fuego. Les quería comentar que la policía también confirmó que eran 40 los rehenes que estaban dentro de las instalaciones de TC, no solo en el estudio principal, también en el primer piso. 2 de los 13 detenidos son menores de edad y también hay un extranjero. Gracias, Merlin, por la información. Y ahora vamos a los exteriores de TC Televisión en el norte de Guayaquil, donde ocurrieron hoy hechos terroristas. Henry Dueñas se encuentra en ese punto. ¿Qué novedades, Henry, tienes luego de la breve transmisión del canal público esta noche? Que hace 15 minutos desde el sitio salieron policías especializados o los de criminalísticas, y al momento pues TC permanece así, totalmente con una vía desolada, con sus puertas cerradas, pero a nuestra redacción y en las redes sociales llegaron estas imágenes, a ver si las tenemos listas para presentarles de lo que una cámara de video, de cámara de seguridad, logró captar en el momento que ingresaron lo que la policía ahora determina como terroristas, y en el momento en que se da toda esta incursión de estos delincuentes. Allí observamos que ellos someten al guardia de seguridad mientras las puertas estaban abiertas. Ellos ingresan, hacen un recorrido, vuelven a salir de las instalaciones, vuelven a ingresar, y posteriormente a dicha situación 3 vehículos también ya hacen el ingreso hacia las instalaciones de este canal de televisión. Así están las imágenes, que son sumamente importantes para las acciones de investigación que realice la policía junto a la Fiscalía. Sobre lo que era la transmisión de este medio de comunicación, hay que indicar que ellos habían señalado de que debido a ciertos problemas que tenían en sus transmisores, pues ya iban a a cerrar su señal, y posteriormente pues salieron desde Quito en un breve noticiero, y ahora en su programación encontramos que dice TC, pronto estaremos de regreso. No sabemos hasta cuándo será que su señal vuelva a estar al aire. Vamos a cambiar de tema y ya en los próximos minutos nos volvemos a enlazar con nuestros compañeros en distintos puntos. Durante el largo feriado en Colombia, los turistas visitaron masivamente el cementerio de Tulcán, declarado en 1984 como Patrimonio Cultural del Ecuador. 7.000 personas llegaron en un solo día, reactivando la economía de esta ciudad fronteriza, informa Paula Andrade. Considerado el ícono del turismo en Tulcán, el cementerio José María Salfranco es una parada que no puede faltar en el itinerario de los viajeros que pasan por la frontera norte. En este mes, el Camposanto registra un intenso movimiento de 33.500 turistas, la mayoría procedentes de Colombia, quienes con sus celulares fotografían los 350 cipreses con diseños ubicados a lo largo de 8 hectáreas.
un sitio muy agradable para estar, para compartir en familia, fotos. Creo que le han invertido demasiado y es un punto referente de la ciudad para que los turistas lleguen. Pero muy bonito, quisiera que en mi país existiera un cementerio tal como este. Cada día arriban entre 5.000 y 7.000 colombianos atraídos por las esculturas con estilo griego, egipcio, incaico, árabe, además de representaciones de las culturas indígenas de Ecuador y hasta animales de Galápagos. Esta ola de turistas origina una reactivación económica en el transporte público, hoteles, restaurantes y el sector comercial. En divisas colombianas para el Ecuador, y se habla de que en los 3 primeros meses del año se estaría recibiendo aproximadamente 5 a 7 millones de dólares, que representan un gran rubro. La presencia de viajeros colombianos en los lugares turísticos de Ecuador ha incrementado año tras año y en este año se estima unas 500.000, de las cuales el 10% se quedan en Tulcán.